Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una alegría de poder compartir una vez más este espacio semanal en el cual tratamos de traer algunos de los temas que nos preocupan a las argentinas y a los argentinos, tratando de ver cómo proyectarnos para cruzar este puente que nos convierte de ser habitantes, espectadores de una realidad que sucede más allá de lo que nosotros podamos hacer para convertirnos en ciudadanos, aquellos que son los que construyen la historia. Por eso hoy vamos a hablar frente a una sociedad vertiginosa, una sociedad que nos presenta muchas modificaciones, muchos cambios culturales, y la gran pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cuáles son aquellas acciones, aquellos usos culturales, aquellas costumbres que, de hecho, a través de lo que nos sucede con nuestros hijos, con nuestros alumnos, vemos que se han modificado sustancialmente? Y el tema central, vamos a proponerlo desde lo que significa esta mirada que se tiene sobre el sexo. Y como educadores, como padres, como animadores de esta sociedad, ¿qué cosas nosotros deberíamos tener presentes en esta sociedad, podríamos decir, turbulenta, de tantos cambios en el tema de la educación sexual? Pero lo vamos a hacer con dos personas que nos van a ayudar justamente a clarificar este tema después de la presentación del programa. Bueno, y cada vez lo vemos con mayor naturalidad a través de los medios que nos presentan una imagen de varias figuras, digamos, culturales, de la familia, de la mujer, el papel de algunas conductas, básicamente vinculadas a la expresividad de lo que es la sexualidad. Así que bueno, vamos a empezar aquí con el doctor Christian Koenen, que según me decía recién es abogado y además ha hecho una maestría y un doctorado en el tema de familia, y es el director académico del Instituto para la Familia de la Universidad Austral, que se dedica justamente al tema de lo que es la familia, ¿no? ¿Ustedes cómo perciben estas modificaciones culturales en las familias de hoy? ¿Cómo las ven? Creo que el planteo que está haciendo el gobierno, concretamente a través de varias publicaciones que llegan a la familia, no responde a la verdadera necesidad y al verdadero deseo de las familias, de los padres, que es educar la capacidad de amar de nuestros hijos. Creo que la educación de la sexualidad fundamentalmente es esto, desarrollar la capacidad de amar, yo diría, sólidamente. ¿Y qué entiendo por amor sólido? Entiendo dar a los jóvenes los criterios, las actitudes y yo diría las habilidades para saber elegir bien, para saber cuidar la relación con la persona que eligen finalmente para compartir la vida, para hacer crecer esa relación y para autorrestaurarla frente a la conflictividad que tiene la convivencia. Eso es una relación sólida. Y eso es lo que queremos. Los padres queremos esto. ¿Qué nos presenta el gobierno? Una sexualidad reducida, Cristian, por pobre. ahí introducimos, ¿cómo no? Hay una publicación que es la que está en este momento distribuyéndose a través del Ministerio de Educación de la Nación, que se llama Educación Sexual Integral para orientar o para charlar en familia, en realidad es el nombre específico, en el cual presenta justamente toda esta problemática, el desafío de lo que es la formación y la educación desde la escuela, básicamente atendiendo a lo que es la sexualidad en el ser humano. Y bueno, es una revista que ha despertado alguna polémica, convengamos que ha habido algunas críticas a favor y en contra, sobre una temática que evidentemente se nos presenta mucho más frecuentemente, ¿no? Recién hacíamos referencia a que uno mira los programas de televisión y evidentemente, digamos, como que el epicentro básicamente quizás de los programas más masivos de televisión abierta giran en torno al tema de una provocación o de una insinuación o de una exaltación de la sexualidad, ¿no? No hace falta que hagamos un recorrido de nombres para visualizar esto, ¿no? A lo cual se agrega además otro fenómeno también que irrumpe fuertemente en nuestra sociedad, que es la accesibilidad a través de Internet a justamente una gran cantidad de información vinculada a un enfoque
muy variado. De hecho, el Instituto para la Familia, entiendo, tiene también material en internet, que bueno, justamente lo que nos hace es ponernos en el medio de la discusión hoy, qué cosas deberíamos modificar, ¿no? Un poquito, yo diría, me parece que es necesaria quizás una introducción diciendo que esta es una realidad que nos golpea cada vez más cerca. Es muy frecuente encontrarnos que muchos hijos de familias con valores, de familias que tienen una especie de bagaje moral, encuentran que sus hijos terminan haciendo familias provisorias o yéndose a vivir con la novia, o es decir, conductas que no son las que estábamos habituados, o por lo menos provocaban un cierto escándalo en otros momentos, y ahora pareciera que son más o menos generalizadas. Entonces, frente a esto, pareciera que hay una necesidad de retomar el tema de lo que es la educación de la sexualidad, y bueno, esta referencia a la revista es que el Ministerio está haciendo un intento de promover material y producir algún tipo de publicaciones que ayude a esta realidad, y bueno, y en concreto el doctor Cristian está trabajando fuertemente en este mismo ámbito, digamos, pero lo que estaba planteando recién creo que es el tema de cuál es la visión que se tiene sobre la sexualidad, ¿no? Sí, la propuesta desde el gobierno es una sexualidad planteada desde la perspectiva del género, que es una construcción ideológica sin bases científicas. Lo que nosotros proponemos es una educación de la sexualidad personalista, que podríamos concretarlas en 5 claves. 5 claves. Básicamente entendemos, de manera de introducción y brevemente, la educación de la sexualidad como desarrollo de la capacidad de amar sólidamente de un chico o de una chica. Tiene 3 patas. Una es la información adecuada. La segunda pata es la formación, permitir, dar la oportunidad, generar las circunstancias para que el adolescente, el joven, vaya incorporando a su personalidad valores en forma de hábitos que le van a facilitar darse y entregarse, es decir, amar. Y liderazgo. Y ahí entramos los padres, los educadores. Liderazgo es atraer a los valores que pretendemos. Si me permite, sí, claro. Cristian, yo he estado haciendo una especie de muestreo, ¿no? Que evidentemente no me dice cómo es la realidad, pero sí parte de la realidad. He hecho algún focus group sobre el tema puntual. Y la sensación que se tiene es que esta mirada de gradualidad, de orden, de liderazgo, en el fondo teóricamente es apropiada, pero en la realidad esto no se da. Es decir, la conformación actual de la familia argentina es que los padres en su mayoría no están ni formados, ni les interesa formarse. El tema de la sexualidad les irrumpe no solamente a través de sus hijos, sino que ellos mismos tienen conductas justamente que están muy vinculadas a estos estilos, ¿no? Entonces es bueno, en este enfoque, suponiendo esta preocupación por estos 3 elementos de la información, la formación y eventualmente el liderazgo, ¿hay alguna respuesta al problema concreto, a la coyuntura, a la promiscuidad, al problema del sexo temprano, de los nacimientos no deseados? Absolutamente, por eso creemos que básicamente lo que debe recibir un joven gradualmente, conforme a su edad, y en estas 3 áreas que acabo de mencionar, son 5 elementos muy claros. Les voy a poner nombre y los desarrollo muy rápidamente. Actitud personalista o personalismo, complementariedad, integridad, integración y maduración. Personalismo, actitud personalista. Cuanto más respeto haya de los atributos de lo que somos como persona humana en las relaciones interpersonales, en amor sexuado, más posibilidad habrá de calidad de relación, de sustentabilidad, de armonía. ¿Cuáles son esos atributos? Concretamente, dignidad. No somos utilizables, no somos seres utilizables, dignos lo que vale por sí mismo, no somos manipulables, no somos reducibles a objetos de placer, por ejemplo. Segundo, identidad, no somos individuos en serie, somos creaciones de realidad inédita, y para amar, promover el ser del otro, ayudarle a sacar su mejor versión, tenemos que hacernos expertos en la persona que queremos, identidad. Tercero, intimidad.
tenemos un mundo interior donde está lo que nos preocupa, lo que nos alegra, lo que nos entristece, lo que soñamos, y precisamente la mayor madurez en el amor es estructuras comunitarias donde se pone en común lo íntimo, ese mundo interior, y a mayor puesta en común de esa intimidad y un nosotros más rico, y enseñar al joven a eso. Tercera característica, el cuerpo, no tenemos cuerpo, somos cuerpo, y por lo tanto enseñar que lo que se hace con el propio cuerpo y con el cuerpo de otro no lo hacemos con algo, sino con alguien. Maduración, el amor no nace en estado de adultez, hay un proceso de maduración en el tiempo que tiene esta secuencia, encuentro, noviazgo, comunión y comunidad. En las fases de comienzo de una historia de amorosa habitualmente se da lo que llamamos el flechazo, donde vuela la imaginación, donde no conocemos realmente a la persona, le proyectamos imaginativamente lo que deseáramos, entonces es necesario... Podríamos, por supuesto. Estos tiempos nos están, digamos, como que a lo mejor la dinámica nos obliga a ser, nos obliga a ser breves. Pero, es decir, yo le dejo, porque ahora vamos a hacer un pequeño corte, le dejo esta inquietud como que, por lo menos en lo que yo he percibido, ¿no? Es como que hay un planteo teórico, que estamos todos de acuerdo con el planteo teórico, pero la realidad está lejos de ese planteo teórico, y las estadísticas y la experiencia nos dice que ese planteo teórico queda en una especie de entidad de discusión académica y finalmente hace una evasión de la realidad, y que esto es una especie de escapismo de los problemas concretos que están sucediendo. Entonces me gustaría que usted pensara, a ver, ¿de qué modo le parece que este marco teórico tiene una concreción que puede dar respuesta concreta con estas familias, con estas instituciones educativas y con esta sociedad que justamente, digamos, competimos contra muchos otros referentes? Pero bueno, tenemos un ratito, hacemos una pequeña pausa y vamos a nuestro segundo invitado del día de hoy. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bueno, estamos con Walter Grosso, que es el responsable de la editorial Logos. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Qué cuentas? Muy bien, acá estamos. ¿Por qué estás acá con el tema de la educación sexual? ¿Qué es lo que están planteando ustedes? No, lo que pasa es que, bueno, encontramos hace algún tiempo ya un espacio para desarrollar la necesidad que vemos en las instituciones de contar con un material como para abordar el tema de la sexualidad en el aula. Hemos encontrado a lo largo de todo el país, estamos trabajando en todo el país en este tema, hemos encontrado con diferentes realidades, porque cada región tiene realidades diferentes, que todos necesitan recibir un material y una capacitación acorde a esa necesidad. Entonces, hemos, a través de la editorial y de buscar dentro y fuera del país, qué se podía ofrecer que tenga una educación integral de la sexualidad con una visión centrada en la persona. ¿Y cuál es la respuesta que han encontrado? ¿Hay mucho material? ¿Ustedes la realidad en es países que se está trabajando el tema? ¿Es un problema de la Argentina? No, en realidad no es un problema de Argentina, es un problema regional. Hay algunos países que, en algunos casos, apurados desde la autoridad, desde los gobiernos, en donde han querido desarrollar el tema de sexualidad en el aula, tanto en el aula pública o a través de políticas educativas. En algún momento, perdóname, Walter, pero en algún momento se planteaba como que el tema de la educación sexual era un problema de las familias y que la escuela no tenía que meterse, y de hecho yo conozco algunas anécdotas de polémicas y de cuestiones que presentaran los mismos padres justamente quejosos de alguna clase de biología que hablaba sobre el aparato reproductor y
¿Esto está superado? ¿Ya como que se tiene conciencia de que... No, la realidad es que el primer formador es la familia en el tema de sexualidad. La familia es el primer formador. Lo que pasa es que el colegio se va agregando, las escuelas se van agregando con todo, recién los hablabas con el doctor Conen, toda esta batalla de lo que es información que reciben los chicos por diferentes medios, en la escuela, en donde pasan mucho tiempo los chicos, entonces es un ámbito en donde hay que abordarlo. Ahora hay una ley inclusive sobre salud reproductiva. Sí, es una ley que ya salió el año anterior. Y la ley, digamos, por lo menos, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, plantea que sí, que plantea una educación sexual. Tiene que dar y avanzar, abordar el tema de educación sexual, desde jardín hasta el secundario. Contanos un poco sobre la experiencia de este material de ustedes, más allá de no sé, publicidad, sino en cuanto a la mecánica y al desarrollo. Este es un material que me contabas que lo encontraron en Ecuador. Claro, sí, allí en Ecuador, bueno, un poco lo que comentaba, a partir de una ley nacional de educación sexual, entonces se decidió salir con un material que permita llegar a los colegios públicos y a los colegios privados, confesionales. Lo elaboró la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y está pensado para todo público, digamos, ¿sí? Esa tiene las bondades de este material, centrado en la persona, pero para colegios públicos y privados. Entonces, ahí es interesante porque hay una especie de visión, por lo menos es lo que he recogido yo, lo cual no quiere decir que sea general, ¿no? Pero como que la Iglesia tiene dificultades para hablar de este tema. Como que las formas de abordaje son tan genéricas y tan cuidadosas que finalmente no dan respuesta a lo que los chicos ya tienen como, digamos, como información, ya tienen reconocido, ¿no? La experiencia me dice que es un tema complejo, sobre todo porque en algunos lugares, no desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia, sino desde el punto de vista de la formación de los docentes que están en el ámbito de los colegios, digamos, confesionales, católicos. Ahí es donde, o sea, la Iglesia tiene una visión clara en esto. De hecho, este material que fue realizado a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana es muy claro en ese sentido y tiene una visión, no necesariamente, como está centrado en la persona y apunta a los colegios públicos, a los colegios privados, entonces ahí está muy claro. ¿Dónde empieza, digamos, según esta propuesta, la educación sexual? ¿En qué nivel? No, la educación sexual se debe comenzar en el momento en donde el chico empieza a tener inquietudes. El material específicamente que tenemos nosotros arranca en primer grado, pero hoy estamos trabajando inclusive con docentes aquí de Argentina para el nivel inicial, porque también en el nivel inicial y con las diferentes problemáticas que hay en esto que decíamos, en diferentes lugares del país, es necesario abordarlo siempre desde lo que el chico empieza a preguntar y no forzando una respuesta desde el aula, digamos. Y esta es la propuesta, a veces que queda claro, me interesa así como síntesis, a veces hablamos tantas cosas que como que, bueno, decir que ustedes tienen una propuesta integral, abarcativa, que la intención es percibirlo desde el comienzo, o sea que no tienen problema en empezar la dinámica en los más chiquititos. Supongo que esto será más importante en la época de la pubertad y la adolescencia, en donde hay todo un despertar biológico. Digamos. La realidad es que en la adolescencia ya los problemas son más importantes, pero es importante, y lo decía el doctor Conen, comenzar desde la infancia, digamos, de lo que es jardín o primaria. Ahí ya que hay que empezar a hablar sobre estos temas. Vamos a hacer una pequeña pausa, yo voy a volver con el doctor y vamos a triangular después, ¿no? Pero te voy a dejar algo como para que vos nos cuentes, es cómo tratan o cómo te parece que deberían tratarse aquellos temas polémicos que están vinculados con las relaciones sexuales, con el tema de las vidas no deseadas, el tema de la masturbación, el tema de las parejas, digamos, igualitarias, matrimonios igualitarios, se llama así. ¿Cómo se trata eso desde esta óptica que ustedes estaban planteando? Pero te propongo que vayamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más de Habitantes a Ciudadanos.
Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, y aquí volvemos de esa ciudadana. Había quedado pendiente el aterrizaje, ¿no? de todo justamente un marco ético, moral y axiológico sobre una realidad que es cada vez hay más chicos no deseados, hay adolescentes embarazadas a tempranas edades, bueno, y todas las problemáticas que no hace falta que describamos en detalle, ¿no? Bien, precisamente esta problemática que nos toca y que es global, no es solo de la Argentina, precisamente habla de desinformación, de deformación y de falta de liderazgo. Y hablamos antes de la teoría. Me acuerdo lo que me dijo una vez un profesor en España, donde yo estudié. No hay nada más práctico que una buena teoría. No hay nada más práctico, por ejemplo, que la diferencia teórica entre un individuo y una persona. Pero ¿y cómo se hace? Yo estoy de acuerdo, pero decir, ¿cómo hago yo en un mundo tan pragmático, donde, digamos, miramos una encuesta y yo decido como líder, por lo menos a nivel de lo que es el liderazgo político, a partir de lo que dice la encuesta? Entonces, ¿cómo hago yo para, digamos, preservar este principio en una sociedad en la cual uno tiene la sensación que esta posición como que va perdiendo por goleada, ¿no? Es decir, el hecho de tratar de sostener un marco axiológico. ¿Cómo hacemos? No, vamos a ver. Precisamente el contacto con la realidad nos muestra que si el camino elegido para intentar enfrentar los graves problemas que tenemos, aumento de la sexualidad precoz, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, si los medios que se han utilizado hasta ahora, que es una sexualidad reducida a la mera información de métodos anticonceptivos, no ha dado resultado, justamente la prudencia, que es adecuado contacto con la realidad, nos lleva a buscar otra información, otra formación. Y precisamente esto es lo que llamamos educación para el amor sólido. Esta es la educación que creo que está buscando la gente, algo eficaz que solucione realmente estos problemas. Vamos a Walter, que él parece que tiene una propuesta en este sentido. Y volvemos a la pregunta que te había dejado, es decir, ¿cómo se resuelven los problemas polémicos? No aquellas cosas de las cuales estamos de acuerdo, sino con estas temáticas como las que decíamos, ¿no? de las relaciones prematrimoniales o las relaciones anticipadas. O sea, los temas hay que abordarlos, hay que tratarlos, hay que discutirlos en el aula y hay que dar una formación, que es un poco lo que se está dando, una formación orientada a que somos personas, o sea, defender esos valores que están dentro de cada persona, hay que focalizarlo muy bien. Y lo que se necesita es un trabajo en toda la institución educativa y que sea de una forma transversal. O sea, que haya una coherencia desde lo que son las diferentes áreas que toman en contacto con el chico, biología, historia, matemática. Tiene que haber una coherencia en todos los diseños curriculares que hay dentro de los colegios para que el mensaje sea coherente y el chico pueda ir formándose, porque también lleva las discusiones a la casa, y eso es lo importante. Ahora, ¿es posible un diálogo, digamos, en una confrontación bueno, esto hablaban de ideologías de género, digamos, de necesidad de una teoría? ¿Es posible un encuentro de estas dos realidades? Porque en el fondo estamos todos preocupados por la educación, creo que somos todos argentinos, y todos queremos un país mejor, ¿no? ¿Se puede buscar un encuentro o acá es esto o esto? Me parece que el encuentro está en las mismas realidades que nos preocupan. Es decir, efectivamente, el ver que aumentan estas problemáticas, el ver que la gente sufre porque no logra relaciones armónicas y sustentables. Y quiero decirte que yo no tengo ninguna nostalgia del pasado, no creo que hemos perdido esto, creo que sigue siendo un desafío para la humanidad que las nuevas generaciones sean educados para más altas calidades de relación hombre-mujer. Eso implica entendernos mejor, entender nuestras igualdades como persona, identidad, dignidad, pero entender nuestras diversidades complementarias sexuadas. Somos diferentes a nivel de la sensualidad, a nivel de la afectividad, a nivel de la racionalidad.
a nivel de la personalidad, a nivel del temperamento, y no se nos educó sistemáticamente para respetarnos y aceptarnos en nuestras diferencias. Esto es un tema muy importante que no encara habitualmente la perspectiva del género, que va simplemente a utilizando métodos que no han dado resultados y que tienen, vamos a ver, esto está financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es público que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través del informe Kissinger, trabaja en la reducción de la población de nuestros países en desarrollo. Entonces, todo lo que sirva a la reducción de la población es utilizado. No estoy diciendo que no haya buena intención de muchos educadores que utilizan creyendo que estas son las herramientas adecuadas, pero no ha dado resultado en el mundo. Esto ya es viejo y no ha dado buenos resultados. Bueno, seguramente quedan muchísimas inquietudes, muchas preguntas, muchas ganas de decir cosas. La gente que nos sigue querrá también opinar, pero bueno, valga esto como una especie de incentivo y de provocación para que, bueno, usted en su casa se quede discutiendo con sus familiares justamente este tema que tanto nos desafía en el hoy, ¿no? Empezábamos el programa diciendo todas aquellas cosas que la sociedad nos hace cambiar y sabemos que tenemos que cambiar. Nadie duda que toda la tecnología nos agrega un montón de soluciones a nuestra vida y seguramente todos nosotros tenemos algún celular inteligente, tenemos alguna computadora y vivimos muy dependientes de todas estas cosas. Y uno dice, bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué más tengo que cambiar? Bueno, quizás la gran pregunta queda en que lo importante no es definir qué es lo que tenemos que cambiar, sino qué es lo que no tenemos que cambiar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en esto que llamamos de Habitantes a Ciudadanos. Que tenga una buena semana.